¿Es legal el nuevo meme coin de Trump que llegó a alcanzar los 15.000 millones de valoración en tan solo unos días? ¿Por qué 2025 es el mejor año para los criptoactivos? ¿Qué oportunidades ofrece para las startups la nueva normativa MiCA? ¿Qué hacen estos locos en 2025 hablando sobre cripto, no? Creo que a 2 días de ser investido presidente, hacer algo así es entre pirata e ilegal, pero Hoy hablamos con Cristina Carrascosa, una de las mayores expertas en materia cripto de Europa. Cristina lleva desde el año 2018 ayudando a la Unión Europea a dar forma a la nueva normativa cripto. o sea, creo que al final cualquier cosa que te ofrezca seguridad es buena. Trump sacó su meme coin, ¿no? Que es como lo más ilegal posible, ¿no? Si me dijeses que tienes un agujero en medio de un terreno, te diría que también es buena. ¿Y es posible que toda esta nueva normativa dentro de poco veamos a BBVA custodiando Bitcoin, por ejemplo? Twitter es algo que me ha desagradado profundamente por la forma en la que se ha hecho. Bueno, Cristina, la gente que nos está escuchando estará pensando, ¿qué hacen estos locos en 2025 hablando sobre cripto, ¿no? Esto no era algo de 2017, ¿no? ¿Qué hace esta gente hablando sobre esto, ¿no? Pero claro, hay como unas nuevas regulaciones que pueden suponer grandes oportunidades o grandes cambios que a lo mejor como la gente ya las dejó pasar y están pasando de lado, por encima, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar tú de todas estas nuevas cosas que están viniendo y lo que puede suponer para startups o empresas tecnológicas? Bueno, el primero es que, gracias por tenerme. Lo segundo es, posiblemente cripto sea lo más 2025 que ha pasado desde que se inventó Bitcoin. Y precisamente por lo que tú decías, ¿no? Creo que en los últimos años el ecosistema cripto ha sido una cosa muy de insiders, de gente que estaba metida muy en el núcleo de los criptoactivos y que desde el año pasado un poco, pero sobre todo se está convirtiendo en algo, o sea, en una opción o en un sector mucho más abierto a cualquier tipo de startup que presenta además oportunidades para todas ellas. Que lo que ha pasado es un poco es que la evolución ha sido de modelos de negocio muy de nicho a algo más, incluso que empresas tradicionales podían entrar dentro. Yo creo que la noticia más relevante o que más está sonando es el cambio digamos, de perspectiva que ha tenido Estados Unidos respecto al ecosistema, pues con la salida del antiguo presidente y la llegada del nuevo, cambia mucho la visión que se tiene y sobre todo la predisposición que se tiene a tener en Estados Unidos empresas y startups haciendo modelos de negocio con criptoactivos. En este sentido es verdad que Estados Unidos dice, o su presidente dice, que va a permitir que allí se hagan cosas con cripto, pero de momento no tenemos regulación. Entonces, al final esto es mucho, o sea, lo que estamos viendo es lo que decimos hype, es mucho hype porque hay un político diciendo que va a crear una reserva estratégica de Bitcoin o que va a permitir que allí se hagan negocios con criptoactivos que en Europa ya se hacen desde hace años, por otro lado, pero de momento son todo promesas, ¿no? Entonces yo en ese punto diría que cautela, vamos a ver qué termina saliendo de allí. Es verdad que ayer se constituyó un grupo de trabajo para crear normativa, pero no sabemos lo que va a salir. Entonces, de momento, cautela. Bueno, sí que hay dos cosas que han sucedido, ¿no? Que es que han puesto a una nueva persona como jefe de la SEC, ¿no? De la Securities, tal, Sí, lo que regulan los temas financieros, y que además el día de antes, creo, el día del nombramiento de Trump sacó su meme coin, ¿no? Que es como lo más ilegal posible, ¿no? Que al final es como una declaración. Bueno, Trump y luego la meme coin de Melania, ¿no? Que no sé cuántos billones de dólares se levantaron. O sea, el market cap alcanzó unos 32.000 millones de dólares. 32 billones. Sí, y una revalorización de un 80% desde su máximo histórico. A mí es algo que, o sea, ya lo publiqué en mi perfil de Twitter, es algo que me ha desagradado profundamente por la forma en la que se ha hecho. Creo que a 2 días de ser investido presidente, hacer algo así es entre pirata e ilegal, pero nada positivo, por otro lado, para el ecosistema, porque al final algunos de nosotros llevamos muchos años intentando promocionar la profesionalización de este sector y de repente llega Trump y lanza su meme coin sin tener en cuenta ningún tipo de normativa. Y claro, pues lógicamente no es algo que yo valore positivamente, aunque si quisieras agarrarte a algo medianamente positivo podrías decir, bueno, pero este meme coin lo que ha hecho es que mucha gente que tenía interés en este ecosistema se empiece a interesar, ¿no? Para esa gente yo tengo un mensaje que es que este no es el tipo de activo y este no es el tipo de modelo de negocio al que deberíamos estar mirando, sobre todo porque el meme coin de Trump te demuestra que hay mucha información privilegiada, mucha manipulación de mercado. Y solo quiero recordar que
Trump o la empresa que ha emitido este token tiene el 80% de toda la emisión del token, que es algo que no se ve en el mercado. Normalmente ningún proyecto se guarda tanta emisión para ellos. Y que luego pues ha habido algunos movimientos, como por ejemplo, el otro día estuve preparando yo un artículo sobre esto, por eso tengo los detalles tan fresquitos. Hubo un wallet que vendió un montón de tokens. Ese wallet, o sea, no se pudo comprobar que hubiese comprado los tokens, con lo cual se intuye que es el wallet de la compañía que ha hecho la emisión. Básicamente lo que hizo es vender un montón de tokens en el mercado para ganar dinero y el valor cayó un 40%. Entonces, esto es exactamente las malas prácticas que los que llevamos años en esto no queremos ver, y menos aún de una persona tan relevante como el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, creo que esto está hecho, y si ves un poco el perfil de lo que está siendo Trump a nivel regulatorio, no como político, sino a nivel regulatorio, puedes intuir que lo que va a pasar es que Estados Unidos va a ser a nivel regulatorio un país en el que puedes hacer mucho dinero, sobre todo si eres una empresa americana. Esto ya lo ha dicho él, que va a favorecer empresas americanas. Y creo que para los inversores minoristas, que son los más afectados por este tipo de acciones, y al final a los que busca proteger la regulación, creo que están totalmente desprotegidos en situaciones así. O sea, totalmente desprotegidos. Y no es algo que a mí me parezca buena noticia. Pero eso, que si el propio presidente hace como de todos la escala de grises a blancos lo más oscuro, ¿no? Y que bueno, que al menos la sacó en una bolsa descentralizada, ¿no? Y supuestamente la empresa que lo sacó solo puede lucrarse como de las comisiones de esas ventas, ¿no? No, en realidad no. De hecho, aquí el gran ganador ha sido la empresa que ha hecho la emisión, porque lo que ha hecho es, básicamente, al guardarse el 80% de toda la emisión y luego vender un porcentaje de eso, lo que ha conseguido es una revalorización bestial. Entonces, diría que a día de hoy está en los miles de millones de dólares lo que ha ganado esa empresa con esta emisión. Lo ha lanzado en un DEX, o sea, en un exchange descentralizado, pero porque es lo más rápido que puedes hacer, no porque sea ni lo más transparente, ni lo más legal, ni lo más aconsejable. Vale. Bueno, pues tanto por la parte estadounidense de las normativas que puedan llegar, como la normativa europea que ya está y que tú la conoces bien, porque además creo que fuiste del equipo de trabajo del inicio, ¿no? Ese blockchain, observatorio blockchain o algo así, ¿no? De donde sale toda la nueva regulación de MiCA. ¿Qué nos puedes contar de qué supone esta regulación para eso, oportunidades para startups? ¿Qué cosas cambian? Bueno, pues para startups básicamente, bueno, y para empresas tradicionales que estén pensando o que ya trabajen dentro del ecosistema de los criptoactivos, desde el 30 de diciembre del 2024 hay un marco regulatorio nuevo. Efectivamente hay dos reglamentos, uno es el que todo el mundo conoce, que es MiCA, que regula los mercados de criptoactivos, y luego hay otro que afecta más a prevención de blanqueo de capitales, pero que también es de obligatorio cumplimiento. MiCA lo que viene a hacer es básicamente a ordenar el mercado de los criptoactivos. ¿Por qué? Porque antes de MiCA no existía ningún tipo de regulación. Cuando digo regulación no me refiero a cosas que se hayan hecho específicamente para empresas de cripto, sino que literalmente si tú hacías una emisión de tokens no tenías un marco regulatorio ni al que acogerte ni que cumplir. Eso tiene una doble vertiente, es decir, si no hay normativa, no la hay para lo bueno y para lo malo. Si no hay normativa, o sea, y tú compras un token y resulta que hay una manipulación de precios por detrás, no tienes a lo que acogerte para denunciarlo. No estás protegido. No. Por ejemplo, MiCA regula tres cosas: las emisiones de tokens, las emisiones de stablecoins y otro tipo de activos, y a los proveedores de servicios de criptoactivos, como exchanges, wallets, plataformas de trading, etc. Claro, ¿qué pasa? Que ahora, por ejemplo, todos los prestadores de servicios que ya están regulados tienen que cumplir con una serie de precauciones, como por ejemplo, tienen que tener unos fondos propios mínimos, tienen que tener un plan de liquidación ordenado por si algo va mal y ellos tienen que cerrar, ¿vale? ¿Por qué? Pues hemos visto casos como FTX, donde una plataforma que movía muchísimos miles de millones, de la noche a la mañana ha desaparecido. Esto es lo que intenta evitar MiCA en parte. Luego, por ejemplo, lo que también intenta evitar es algo que yo personalmente he visto mucho porque llevo ya muchos años en este ecosistema, que es el tráfico de información privilegiada. Es decir, que tú lances un token, que esto no está, o sea, no lo ha inventado MiCA, o sea, esto ya aplica a los mercados financieros. Entonces, que tú lances un token y que tu primo sepa que lo vas a lanzar mañana, compre por esa información un montón de esos tokens y que luego los venda en el mercado, ¿no? Pues esto también lo intenta evitar MiCA. Entonces, al final lo que hace este reglamento es introducir una serie de normas que están copiadas de los mercados financieros, que lo que intentan es proteger al inversor minorista, ¿vale?
Y es verdad que MiCA, la normativa más, o sea, la parte más flexible que tiene o la menos gravosa es la de emisión de tokens, que se parece mucho a lo que ya estábamos haciendo sin MiCA. O sea, no introduce nada extraño, ¿vale? Pues regula emisiones, stablecoins, o sea, stablecoins y tokens referenciados al euro, ¿vale? Que son distintos. Y proveedores de servicios. O sea, claro, al final, si yo lo entiendo bien, esta regulación lo que va a hacer es proteger mucho más a los inversores minoristas, va a dar mucha más confianza, ¿no? Porque, por ejemplo, podrás trazar mejor quizá la custodia de tus activos que están en un exchange o algo así, ¿no? Y claro, al tener más confianza, eso implica más liquidez y, por tanto, más dinero ahí, ¿no? Y, por tanto, si tú en vez de, a lo mejor en un futuro, pues plantearte salir a bolsa con todo el dinero que eso conlleva de costes, pagar a la bolsa y tal, en vez de eso, tokenizas tus activos y te financias ahí, es una eficiencia, ¿no? Es una oportunidad donde tendrá sentido a lo mejor salir a bolsa siendo una compañía mucho más pequeña, ¿no? Siguiendo todas estas normas. A ver, lo primero es que yo creo que tenemos que diferenciar entre salir a bolsa y hacer una emisión de tokens. O sea, son cosas completamente distintas que tienen implicaciones completamente distintas. Tú cuando sales a bolsa, efectivamente lo que pones es tus propias acciones en un mercado secundario y la gente las puede comprar. Cuando tú haces una emisión de tokens, tú no tocas tu estructura corporativa. O sea, no están involucradas ni las acciones de una empresa ni las participaciones de una SL. Crear un token es crear un activo que no está dentro del capital social de una compañía. Esa es la primera implicación que tiene, que es muchas veces lo que hace que una empresa se decida por una emisión de tokens y no por una salida a bolsa. Porque la empresa, por ejemplo, puede querer, o sea, una startup que está en sus momentos iniciales, posiblemente lo que no quiere es poner sus acciones en el mercado secundario porque no están aún en sus precios máximos. Están baratas. Entonces, hacer una emisión de tokens puede ser una opción viable cuando estás en ese early stage en el que tus acciones no valen lo máximo que pueden valer y tú no quieres venderte tan barato, ¿no? Esa es una opción. Luego, la otra opción, obviamente, es el hecho de que salir a bolsa es una transacción que no es barata. Tienes muchos intermediarios, tienes abogados, tienes que prepararte. Es una opción que normalmente las startups no se plantean porque es muy cara para lo que realmente los recursos de los que dispone una startup. Y luego hay una tercera que yo creo que es la que las startups deberían valorar, que es el mercado financiero. O sea, lo que ha traído al mundo el criptoactivo es la creación de un nuevo mercado financiero. El mercado financiero tradicional está compuesto de empresas con capital, con un market cap o un capital social gigante. Son empresas de una trayectoria larguísima que pues, al final están en un mercado financiero muy tradicional. El criptoactivo lo que te permite es haber creado un mercado financiero totalmente nuevo, pero totalmente distinto a los mercados financieros tradicionales, donde puedes encontrar todo tipo de empresas, todo tipo de empresas. Puedes encontrar startups muy pequeñas, esas ya mucho más relevantes, que a través de sus tokens están cotizando en un mercado secundario, que además es un mercado secundario global. Es decir, tú ya no te vas a encontrar que tengas que acudir a Wall Street para comprar en el mercado financiero estadounidense, o sea, no está segmentado. El ecosistema de criptoactivos es un mercado mundial que además funciona 24/7. Por eso es un mercado financiero completamente distinto al tradicional, que opera y funciona de forma totalmente distinta, pero que está igualmente regulado. Ya está regulado. Yo creo que una startup o una empresa que se plantee financiarse, lo primero que tiene que preguntarse es, uno, ¿realmente el mercado está dispuesto a comprarnos? O sea, a comprarnos algo, porque muchas veces hay empresas que en bolsa no tendrían mucho atractivo, que piensan, bueno, pues hacemos una emisión de tokens. Si la empresa no tiene atractivo, o sea, si la empresa no va a añadir valor de alguna forma a los mercados, va a dar igual que crees un token, no va a tener éxito. Yo creo y lo digo porque nosotros tenemos mucha experiencia en emisiones de tokens y la opción, o sea, este pensamiento de cómo no voy a levantar una ronda o en bolsa no voy a tener éxito, voy a hacer una emisión de token, no funciona. Y si no aportas valor, no te va a funcionar ni en bolsa ni en los mercados financieros de criptoactivos. Yo lo que plantearía es que estas startups, lo primero, pensasen si realmente están en el momento o tienen el producto adecuado para poder financiarse como quieren. Y ya a partir de ahí diría, Entonces, ¿cuál sería la narrativa que sí que sería válida, ¿no? ¿Cuál sería la narrativa en la que una startup sí que hace esa emisión de tokens, se lo dice a esos potenciales, incluso sus propios clientes, y sus potenciales clientes dicen, ostras, tiene sentido, voy a invertir aquí? ¿Cuál sería un ejemplo que sí que es válido? un ejemplo muy válido es, pues nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un cliente que es o sea, te voy a poner dos ejemplos, uno de startup y uno de una empresa consolidada. Empezamos por el último, que es una empresa que lleva, te diría que es una de las primeras empresas que hubo en el mundo de los videojuegos, que desarrolla videojuegos. Y de hecho es una empresa que creó un videojuego que
es el videojuego que más éxito tuvo en toda la historia, ¿vale? Vale, esta empresa ahora va a hacer una emisión de tokens. ¿Por qué? Porque va a desarrollar un videojuego nuevo que es un videojuego que está tokenizado. O sea, dentro del propio videojuego tú puedes coger recompensas que son tokens en sí mismos, ¿vale? Son activos digitales. Entonces, ¿qué es lo que pensó? Bueno, voy a aprovechar tanto el tirón que ya tengo en el mercado como este nuevo producto y lo voy a financiar a través de una emisión de tokens. ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque sus usuarios están familiarizados con este tipo de activos. 2, porque el propio videojuego ya tiene este tipo de activos. Y 3, porque ellos ya tienen empuje en el mercado. Entonces, esto, perdón, tiene sentido, tiene mucho sentido. Ahora, por ejemplo, para las startups, ¿qué startups hemos visto que han tenido éxito en una emisión de tokens? Aquellas que tenían un producto o un servicio que suscitaba interés en el mercado. Y normalmente lo que se hace es financiar la salida al mercado de este nuevo producto o este nuevo servicio a través de una emisión de tokens. Por ejemplo, puede ser una empresa que necesite fondos para crear una plataforma de creación de meme coins. Lo normal es que la empresa diga, oye, yo quiero desarrollar este producto, para eso necesito tanto dinero, pero no quiero deshacerme de mi capital. O sea, no quiero poner en venta mis participaciones porque estoy en early stage, porque no queremos tener inversores que no sean, o sea, que sean ajenos al proyecto, o lo que sea, ¿no? ¿Tiene sentido hacer entonces o plantearte hacer una emisión de tokens? Tiene mucho sentido, pero tienes que tener un producto o un servicio que necesites financiar y que además tenga interés en el mercado. Si tienes un producto o un servicio que potenciales inversores ya te han dicho que no les interesa o que el mercado no está en el momento de absorber ese producto o ese servicio, posiblemente no tenga tampoco sentido hacer una emisión. Vale, pero por ejemplo, Carlos Domingo, ¿no? Este señor que antes trabajaba en Telefónica y que tío bastante talentoso hace un montón de años, ya se fue a Dubái para crear esta empresa que se llamaba Securitice, ¿no? Que trataba de hacer esto, ¿no? Y que hay también otras empresas, bueno, esto, lo que te decía yo antes, ¿no? De, oye, sí que era el caso de hacer un token que está vinculado a una participación de una sociedad, ¿no? Entonces, esto no va a empezar a pasar. No, Carlos, creo que de hecho Securitize es americana, o sea, creo que la lanzó desde San Francisco y es verdad que es un productazo, pero Carlos fue un avanzado a su tiempo. A Carlos montó una plataforma, a ver, que está recogiendo ahora los frutos porque al haber sido el primero, pues ahora lógicamente en cuanto esto empieza a moverse, posiblemente Securitize sea la plataforma, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Carlos lanzó un producto que tenía mucho interés porque muchos inversores y muchos grandes fondos vieron el potencial del producto, pero era un producto que necesitaba regulación para poder aceptarse. Porque tú lo sabes, yo también y todo el mundo que tenga una empresa sabe que al final las acciones y las participaciones están reguladas por normativa nacional. ¿Qué pasa? Que si esa normativa nacional no te acepta la tokenización de esas participaciones o esas acciones, que son acciones mayoritariamente, no participaciones, tú no puedes tokenizarlas. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos tenido que esperar hasta que en España y en Europa en general se ha aceptado que una acción tokenizada valga lo mismo a nivel jurídico que una acción no tokenizada para poder empezar a hacer estas cosas. ¿Cuándo ha sucedido esto? Esto ha sucedido el año pasado. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Lo que suele ocurrir es que primero la normativa te permite hacer algo, luego los early adopters empiezan a hacerlo y luego se hace mainstream. Entonces, ¿en qué fase estamos ahora? Ahora estamos en la fase de early adopters interesándose, diciéndote, oye, Chris, ¿podemos tokenizar esto? Oye, Chris, ¿qué pasa si hacemos una primera emisión? Entonces, estamos ahí ahora. Nosotros, por ejemplo, teníamos una cola de proyectos esperando a que la normativa les permitiese tokenizar acciones y ahora que ya lo permite, que de hecho, a ver, la normativa lo permitía, pero no teníamos en España una plataforma como Securitize con autorización. Creo que ha sido enero de este año que CNMV no ha dado la primera autorización, no podíamos. Nosotros como abogados no podíamos decirle a un cliente, vamos a hacer una emisión de acciones tokenizadas porque no teníamos una plataforma legal en la que hacer eso. Ahora lo tenemos. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que todos esos proyectos que estaban esperando están todos emitiendo. O sea, es como un aluvión de proyectos intentando hacer esto, pero no es mainstream. O sea, de momento son proyectos que ya, o sea, son proyectos pioneros, que estaban interesados en algo así porque ellos, de alguna manera, eran frikis y se enteraron de que esto se podía hacer, ¿no? Sí. Bueno, pero por esto es la razón de hacer este podcast, ¿no? Tratar de ver lo que están haciendo los pioneros para ver, oye, cómo nos planificamos a 1, 2 años, 3 años de, oye, qué es lo que va a estar más asentado de dentro de poco y qué va a ser oportunidades para nosotros, ¿no? Porque
En el caso ese, ¿no? De estos que ya están tokenizando estas participaciones suyas, ¿esto se saca en alguna bolsa o exchange descentralizado o en una bolsa más privada o cómo funciona? Mira, los exchanges de criptoactivos no están autorizados a listar acciones tokenizadas. Están solo autorizados a listar criptoactivos. Y entonces, por otro lado, para que una plataforma pueda ser una bolsa regulada de acciones tokenizadas, necesita una autorización muy concreta que le tiene que dar CNMV. De esas tenemos, te diría que unas 2 o 3 ya en España. Porque estas plataformas lo que pueden hacer es efectivamente crear esas acciones tokenizadas, y luego también tenemos el mercado secundario de estas acciones tokenizadas, es decir, lo que sería una bolsa. Eso es a nivel europeo. Entonces, estamos ahora mismo en ese momento en el que hay plataformas que ya han pedido esta licencia y están en trámites de sacarla. Con eso lo que vamos a tener es lo que te decía antes, 2 tipos de bolsas distintos. Vamos a tener una bolsa tradicional de acciones, que es en la que puedes entrar ahora, y luego vamos a tener una bolsa o un mercado secundario de lo que son instrumentos financieros tokenizados, como acciones de una compañía. Ahí, por ejemplo, estaría Securitize, ¿vale? Tokenizando acciones. Pero son 2 tipos de mercados secundarios completamente distintos. Y para que un inversor particular pueda comprar tokens de una compañía, ¿no? ¿Tiene que entrar vía con su fiat o no? ¿Puede entrar simplemente con hacer su KYC y entrar moviendo cripto que tenga en otro sitio o cómo funcionaría eso? A ver, para entrar en un mercado secundario de acciones tokenizadas, no lo hemos visto aún porque no existe, pero en ese tipo de mercados regulados tienes que operar con moneda fiduciaria, porque no estamos hablando de exchanges de criptoactivos. Estamos hablando de una bolsa, de un mercado secundario hiperregulado, o sea, como el mercado financiero tradicional. Hasta donde yo sé y lo que hemos trabajado nosotros, estos mercados secundarios solo van a aceptar monedas fiduciarias. Vale. Oye, ¿y es posible que toda esta nueva normativa dentro de poco veamos a BBVA custodiando Bitcoin, por ejemplo? Sí, ¿no? De hecho, BBVA fuera de España, en Suiza, por ejemplo, ya custodia. Y hasta donde yo sé, BBVA en Europa ya está tramitando su licencia, su autorización MiCA para poder hacer custodia. Sí, muchos bancos están tramitando ahora mismo, desde el 1 de enero que ya se puede, están tramitando sus autorizaciones para poder prestar servicios de criptoactivos. BBVA por el CEO este de BBVA Suiza, quizá es el más avanzado, ¿no? Que además es un español, ¿no? El CEO de BBVA Suiza, ¿no? Sí, Que es un tío muy pro cripto, ¿no? muy, sí. ¿Y qué nos podemos imaginar? A lo mejor compañías que guarden parte de su tesorería en Bitcoin y puntualmente pidan préstamos colateralizados con Bitcoin en BBVA, por ejemplo. Sí, perfectamente. De hecho, nosotros en el despacho tenemos muchas empresas que tienen en sus balances criptoactivos. O sea, tenemos muchas empresas que tienen el 80% de sus fondos en Bitcoin o en en otros criptoactivos, y solamente el 20% en fiat metido en un banco. A ver, BBVA no va a poder hacer esto porque está regulado como un banco, y lógicamente no puede. Empresas que no sean empresas reguladas ya lo pueden hacer. Y en ese caso, ¿qué aconsejáis para la custodia en estas compañías que guardan en su balance o su tesorería en Bitcoin? Es que lo único que podemos aconsejar es o que lo custodien en monederos fríos si tienen mucho conocimiento de cómo funcionan, o lógicamente que lo hagan a través de un custodio autorizado. La actividad de custodia es una actividad que está regulada ya. O sea, para poder custodiar activos, o sea, criptoactivos, tienes que tener una autorización MiCA, ¿vale? Con lo cual, lo único que podemos recomendar es que estas empresas o lo hagan ellos si saben cómo hacerlo, o que contraten con una empresa que esté autorizada. Claro, porque es que hay un ataque que me hace mucha gracia por el nombre que tiene, que es el ataque de la llave inglesa, ¿no? Que es que un señor llegue con una llave inglesa y te empiece a dar golpes en la cabeza hasta que le das acceso al ledger, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, por eso, aunque alguien sepa custodiarlo en un USB, en un ledger, como se llamen, ¿no? Claro, quizás no es lo más profesional para una compañía, ¿no? Entonces, estos custodios profesionales, ¿por qué te dan confianza? Porque son un multifirma que está en diferentes sitios y ellos no pueden mover tus activos porque tú puedes verlos. ¿Por qué alguien podría tener confianza en eso? A ver, custodiar tú tus propios activos como empresa no es que no sea profesional, es que posiblemente no es lo más seguro, por 2 cosas. Uno, porque obviamente incrementa un riesgo de ataque físico bastante importante que no es necesario tener. Luego, por otro lado, porque, claro, al final tú como empresa tienes que pensar en qué te compensa más. Si tú, por ejemplo, tú cuando tienes tu dinero en el banco y por decirlo de alguna forma, te hacen un ataque de phishing o te desaparece, normalmente el banco responde. A mí personalmente me ha pasado que a través de PayPal me estuvieron cobrando un montón de dinero que yo no sabía de dónde venía,
y a mí mi banco me devolvió todo el importe, que fueron como unos 6.000 euros. ¿Por qué? Porque había sido un cobro totalmente no autorizado que yo no había permitido. Entonces a mí el banco me devolvió ese dinero. Lo normal es que como empresa tú lo que prefieras es un tercero que si pierde esos fondos te responda y te los tenga que, que te los tenga que reponer. O al menos eso es lo que yo haría como empresa. Entonces, ante la perspectiva de o los custodio yo y los pierdo, me los roban, entra alguien en mi despacho y me maniata para que les dé la clave, o que lo haga un tercero que la única responsabilidad que tiene es custodiármelos y que si los pierde me los tiene que devolver, lógicamente prefiero la segunda. Pero ¿por qué alguien podría decir, vale, cedo estos activos al custodio y cómo no sé que si lo hackean o deciden irse, ¿no? con todo ello? ¿Por qué alguien podría tener confianza en un custodio profesional? Pues por lo que te decía, porque los custodios ahora necesitan autorización. Una empresa que pasa por un expediente MiCA no se puede ir mañana recogiendo la mochila y desapareciendo, porque tiene unas personas designadas, porque se ha identificado a través de su consejo de administración, porque además se exige que todas esas personas tengan un expediente o un currículum que se pueda acreditar que vienen de hacer actividades ilícitas. Entonces, pues lógicamente no va a desaparecer cuando tienes 5 personas de un consejo de administración con cara y ojos a los que les puedes ya reclamar. ¿Podrías darnos nombres de custodios famosos o que a ti te dieran confianza, por ejemplo? Sí, claro. Coinbase es custodio. Bit2Me creo que también tiene custodia. Kraken también hace custodia. Hay empresas como muy especializadas como Xapo, que solo hace custodia, que es un custodio muy bueno. Y luego hay pues un montón de empresas que como servicio adicional lo tienen. Entonces, lo que decían siempre de not your keys, not your crypto, si tú tienes tu Bitcoin en Coinbase, eh, puedes confiar en que eso es 100% tuyo y que no lo van a tocar y no lo van a mover. Es que creo que es distinto. El not your keys, not your money es más para ese sector del ecosistema cripto que es muy autosoberano, ¿vale? Que es muy, yo me guardo mi dinero, yo no quiero que el Estado sepa cuántas criptos tengo. Cuando estamos hablando de un sector empresarial, esto ya no nos vale, porque a ninguna compañía tú le puedes decir, no, es que el hecho de que tengas tu dinero en un banco es not your keys, not your money. Ya, la empresa no va a tener toda su caja metida debajo de un colchón. Eso no tiene, o sea, ni es práctico ni tiene sentido. Entonces, para una empresa que lo que necesita es que sus fondos estén seguros, yo te diría que el not your keys, not your money no tiene ningún tipo de sentido. Básicamente porque el interés principal de una empresa no es conservar su privacidad sobre sus criptoactivos, sino tener un modelo de negocio rentable. Vale, pero si alguien lo tuviera, por ejemplo, en Coinbase, porque no sé si cuando dices que, por ejemplo, Coinbase hace custodia, es un servicio distinto del que pueda tener cuando alguien compra. Es distinto, ¿no? Es distinto, es el Vale. servicio de custodia. O sea, solo te hacen eso. Y te cobran por eso, supongo, ¿no? Claro. Como ese servicio. ¿Y cómo garantiza ese servicio de custodia que no te lleguen igualmente con la llave inglesa y dicen, entra en Coinbase y manda todos los criptos a esta wallet? Normalmente es porque, por ejemplo, Xapo lo que hace es crear paper wallets, que crea direcciones que van en papel y que la información no está en ningún sitio, y esos paper wallets, por ejemplo, los guardan en búnkeres, o sea, en un búnker literal militar que están, o sea, que no se sabe, la ubicación no se sabe, y que lógicamente tiene un sistema de acceso, o sea, que aunque llegases a encontrarlos, el sistema de acceso es el de un búnker militar. No es fácil. Vale. Pero si si mi empresa tuviera cripto y se lo doy a Sapo, ¿no? Y entra un delincuente por la puerta y me coge y me dice, dile a los de Sapo que ¿cómo evitas eso, por ejemplo? Diré a los no, a ver, si alguien entra en tu casa, te apunta con una pistola y te dice, pon tu cara en la pantalla para que los de Sapo te den tu dinero, lógicamente, o sea, esto es cripto, no es magia. Te quiero decir, aquí podemos hacer lo que podemos hacer, claro. Claro, pero si fuera el caso de, por ejemplo, de euros o fiat, el hecho de enviarlo a otra IBAN, a otra dirección, es más trazable, ¿no? De, oye, al final seguir el dinero a los delincuentes, ¿no? O incluso las transferencias son reversibles, ¿no? Pero en cripto Cripto no hay. sí. Las transferencias no son reversibles, pero más trazabilidad que en cripto no vas a encontrar. Vale. Porque queda todo registrado en un libro contable que además es público. O sea, tú para seguir el rastro de una transacción bancaria tienes que pedírselo al banco, porque si no, no sabes a quién ha ido. Pero es que justamente con cripto no necesitas preguntarle a nadie. Esa transacción es pública. Sí, es pública, pero es seudónima, ¿no? No es... Sí, pero siempre acaba en un exchange que está obligado a hacer KYC. O que si siempre termina en un exchange que está obligado a hacer KYC, con lo cual acabas sabiendo quién lo ha sacado. Bueno, pero podrían ir sacándolo poco a poco vía peer-to-peer, ¿no? Con pequeñas transacciones a diferentes personas, ¿no? Sin KYC.
pero lo puedes hacer también con un banco. Lo que te quiero decir es que no incrementas la inseguridad. Además, voy al revés. No incrementas la inseguridad porque lo hagas a través de cripto. O sea, a día de hoy está todo tan identificado que realmente no existe más opción a delinquir. ¿Y hay personas o compañías que de manera de custodia tienen su ledger o bit, lo que sea, y lo llevan a una caja de seguridad del banco, por ejemplo? Sí. ¿O no? Verdad. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de esa manera de custodia? A mí o sea, creo que al final cualquier cosa que te ofrezca seguridad es buena. Si me dices que tienes un agujero en medio de un terreno, te diría que también es buena. Te quiero decir, al final cualquier opción que a ti te dé la seguridad de que ese dispositivo no lo puede coger una persona sin tu permiso, y aunque lo cogiese no tiene tus claves, me parece una opción. Antes has hablado un poco de las stablecoins, ¿no? ¿La normativa afecta o mejora algo para las stablecoins? ¿Nos puedes contar un poco de esto? A ver, no la mejora, porque la realidad es que antes de la regulación las stablecoins se emitían sin ningún tipo de cumplimiento normativo. Ahora sí tienen que hacerlo y además es un cumplimiento normativo bastante exigente. ¿Por qué? Pues porque Europa considera que hay algunas stablecoins, y yo creo que es así, que suponen una especie de amenaza al euro o a cualquier moneda. Tether tiene un market cap, creo que la última vez que lo miré eran 100, pues que en un momento dado se puede convertir en un activo que se usa como un medio de pago que le haga un poco la competencia al euro, ¿no? Entonces, que lo que hace Mica es exigir que las empresas que emitan este tipo de activos, como son las stablecoins, cumplan unos requisitos parecidos a los que tiene que cumplir una entidad financiera para emitir euro. No son exactamente iguales, pero son parecidos. Y luego, lógicamente, lo que incluye es, en el caso de que una stablecoin adquiera un valor lo suficientemente alto como para que Europa considere que le está haciendo la competencia, directamente pueden como exigir que la empresa ponga en pausa la emisión de stablecoins. Pero la regulación lo que les pide es que pongan como colateral el mismo número de euros que tienen como el stablecoin de euros, ¿o no? Supuesto. O sea, lo primero que te dice, pero esto ya es sentido común, o sea, lo primero que te dice Nika es, no, aquí no puede haber una emisión. De hecho, las stablecoins algorítmicas están prohibidas. O sea, aquí el 1 a 1 tiene que estar completamente asegurado desde el minuto cero. Pero entonces, ¿por qué eso podría ser una amenaza para el euro en tanto en cuanto más facilites la transacción con stablecoins de euros, realmente estás utilizando más euros de la economía porque los estás guardando tú? En verdad, no, porque los tienes parados. Claro, el problema es, Parados. pues, claro, sí, tú los tienes parados, los tienes metidos en un banco y al final lo que estás usando es la stablecoin como medio de pago. Entonces, lo que dice Mika es que la amenaza es a que ese medio de pago acabe siendo un medio de pago utilizado a nivel genérico. Entonces, tú al final tienes una moneda no, un activo que tú no controlas, que está usándose para pagar más que tu propio euro. Y eso le perjudicaría al euro. Claro, le perjudicaría en el sentido de que si tú lo que tienes es una soberanía monetaria y estás confiando en que la gente la utiliza para intercambiar bienes y resulta que la gente no la está usando, sino que lo que está usando es un activo que tú no controlas, lo normal es que el valor de ese activo que se utiliza para pagar sea mucho más alto que el tuyo, porque el tuyo realmente no se está utilizando. Pero si lo tienen que colateralizar 1 a 1, el valor es el mismo, ¿no? No, porque realmente tú lo tienes parado, o sea, como medio de pago no lo estás usando, lo estás usando como colateral. Son dos cosas distintas. Utilizar un activo como medio de pago no es lo mismo que utilizar un activo como respaldo o colateral de una operación financiera. Y para empresas que trabajan en un montón de países, con un montón de monedas, y que esto le lleva pues comisiones, diferentes métodos de pago, etcétera, el empezar a cobrar usando stablecoins, ¿esta normativa te da más seguridad o te ofrece algo que antes no estaba? ¿O es algo que simplemente las empresas no hacen suficiente porque sus clientes no las tienen aún? ¿Qué opinas? No te da más seguridad porque los intermediarios que te dan estas stablecoins tienen que estar ahora regulados, ¿no? Pero lo cierto es que ser una empresa y aceptar stablecoins como medio de pago normalmente tiene muchísimos menos costes financieros que el tener un montón de divisas distintas. Pero yo te digo que muchísimos menos costes. Y las empresas que todavía no lo hacen, ¿por qué crees que no lo hacen o por qué crees que sí que deberían de hacerlo? Creo que no lo hacen por desconocimiento, la realidad. Y creo que cuando descubran la comparativa entre utilizar, por ejemplo, una stablecoin para todas esas divisas distintas, sobre todo porque los costes financieros versus costes de exchange de cripto son muy diferentes. Con lo cual, le diría que si no lo han estudiado, que lo estudien. Claro, pero a lo mejor alguna empresa podría decir, no lo usamos porque nuestros clientes no tienen stablecoins, ¿no? Podría ser el caso.
o les es Pero más eso- difícil a mis clientes tener stablecoins que usar su propio fiat, ¿no? Sí, pero por ejemplo, a día de hoy tienes unos intermediarios dentro del mundo cripto que se dedican única y exclusivamente a hacer el cambio de euro a stablecoin sin que el cliente se dé cuenta. O sea, el cliente puede utilizar su fiat, el intermediario lo cambia a stablecoin y te lo da. ¿Y puedes decirnos el nombre de alguno de esos intermediarios? B2Me. Bit2Me. Entonces te hace una pasarela donde el cliente paga en su moneda local y tú recibes stablecoin, ¿no? Sí. Y tú dices que ese coste es menor que el coste de tener otra pasarela de ¿De pago. intercambio de divisas? Sí. Bueno, y por último, nos puedes comentar un poco qué hacéis en ATH21 para si alguien está pensando que quizá necesita vuestros servicios, ir a vuestros servicios o evitar que alguien vaya a vuestros servicios que decir, no, no, nosotros no hacemos esto. ¿Puedes clarificarlo? Sí, básicamente nosotros, o sea, somos un despacho de abogados y estamos especializados en todo lo relacionado con los activos digitales, fintech, criptoactivos. Digamos que nuestro core es todo lo relacionado con la regulación. Una emisión de tokens, una compañía que quiere financiarse a través de criptoactivos, un banco que está pensando en proveer servicios de custodia y tiene que pasar por una autorización. Hemos hecho, por ejemplo, emisiones de clubes de fútbol de primera división. Hemos hecho tokenizaciones de activos inmobiliarios con promotoras y constructoras. Entonces, todo lo relacionado, hemos hecho videojuegos con tokens dentro del propio videojuego. Entonces, todo lo relacionado con fintech, pagos, activos digitales, esta nueva economía, ¿no? Que nos dedicamos básicamente a eso. Tenemos un equipo multidisciplinar, o sea, tenemos un departamento de corporate, un departamento de fiscal, de regulatorio, y lo que nos gusta es básicamente coger el proyecto desde el principio para poder acompañarlos de una manera mucho más intuitiva para ellos, ¿no? Que sean como muy nativos regulatorios. Y como el ejemplo que has puesto de un cliente para tokenizar activos inmobiliarios y cosas, todo esto, ¿por qué una compañía hace esto? ¿Qué facilidades extra le da hacerlo de esta manera? ¿O por qué es mejor para sus clientes? La tokenización de activos inmobiliarios tiene, digamos, dos ventajas respecto a no hacerla, ¿no? Uno es que el mercado inmobiliario es tradicionalmente ilíquido. Tú inviertes en inmobiliario y lo normal es que tengas que esperar muchos años a poder desinvertir, ¿no? Si tokenizas esa inversión, al tener un mercado secundario, haces un activo tradicionalmente ilíquido, algo líquido. O sea, esa es la primera. Y luego la segunda es el mercado. Normalmente el mercado inmobiliario es local o regional o como mucho nacional. Al tokenizarlo lo haces mundial. Pues tú si tokenizas un activo inmobiliario, lo que permites es que una persona en India acceda a esa inversión que si no lo tokenizas es prácticamente imposible. ¿Pero esto se usa para activos inmobiliarios muy grandes o para a lo mejor un pequeño edificio? No, sí, de hecho las operaciones que se están haciendo ahora mismo son edificios, son promociones de 58 millones de euros, ¿no? Ahora mismo se está probando pues con cosas más pequeñas. Pero yo como inversor retail, si quisiera invertir en un edificio y me dicen, no, lo tokenizamos y así luego puedes en cualquier momento vender tus participaciones, tus tokens, yo diría, vale, pero estos tokens que yo vendo, ¿en qué mercado se venden y por qué alguien me lo iba a comprar, ¿no? O por qué alguien iba a entender que ese token pertenece a ese edificio y valorar ese edificio cuánto cuesta y todo eso. Esto tiene, como ya te he comentado antes, tiene su propio mercado secundario. Esto solo puede cotizar en ese mercado secundario. En cuanto a la información, es que estas emisiones se hacen a través de un folleto informativo, pero un folleto informativo que tiene que estar preparado por un despacho de abogados, que entienda lo que se está haciendo, que detalle toda la información que te pide CNMV, o sea, es una cosa que está regulada. Entonces, alguien que quiera entrar a comprar un token así, lo primero que va a ver es ese folleto informativo que te dice qué edificio se está tokenizando, qué valoración tiene el edificio y qué empresa ha hecho esa valoración. O sea, es un folleto muy, muy, muy exhaustivo de información. Y ese token lo que hace es que automáticamente, por ejemplo, las rentas que produce ese token te llegan a tu wallet o algo así, ¿no? Ejemplo. Sí, Automatiza esas cosas y las hace mucho más económicas, ¿no? por ejemplo. O sea, es una Mucho más opción. efectivas. Vale, vale, vale. Muy bien, Chris. Pues oye, yo creo que hemos hablado de un montón de cosas interesantes. Hemos tratado de ir hilando un poco porque es un tema un poco complejo, pero desde luego, pues el 2025 aparenta como un año de muchas oportunidades y yo te deseo lo mejor y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Vamos a ver qué Muchas gracias, tal. Chris. Chao, chao.